Quiero que me acompañes, antes de dar el título de la predicación, acompáñame a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y busca el versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y dice aquí Lucas, en el versículo 23, y decía a todos, ¿a quiénes? A todos. ¿Qué decía el Señor Jesús? A todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y mucho va para aquellos que le sirven al Señor. Yo te pido que no dejes de servir al Señor y que pongas mucha atención a quién le estás tú sirviendo. Aquí el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú le estás sirviendo al Señor, eso fue lo que tú hiciste. ¿Servirle a quién? ¿Servirle a quién? Al Señor, no al hombre. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el hombre tiene amnesia. El hombre se le olvidan muchas cosas y por eso necesita correos o emails o mensajitos para irse a la historia, decir, ¿qué fue lo que me dijeron? ¿Qué fue lo que me pidieron? ¿En dónde estuve haciendo aquello, el otro? Entonces está registrado justamente en un correo electrónico. Porque el hombre tiene, ¿qué? Amnesia, se le olvidan las cosas. Pero a Dios no se le olvida nada. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Y quiero decirte que me acompañes ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor cada vez que tú puedas, así dice. Cada vez que tú quieras, así dice. Dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, que dice ahí. Entonces Dios no es deudor de nadie. Cada vez que tú le sirves a Dios, Dios lo tiene registrado y Dios recompensa al servidor fiel. ¿Quién lo cree? Entonces yo te pido a ti, servidor, que hoy tú estás sirviendo con todo un corazón fiel. No te preocupes si el hombre no te reconoce el servicio, no te preocupe, no le preocupa o no le interesa o no reconoce lo que estás haciendo hoy en tu iglesia, por amor a Cristo. El servidor le está sirviendo al Señor. Y el Señor no es deudor de nadie, de nadie. Y doy este preámbulo antes de la predicación, porque quiero que me acompañes ahora sí a Hechos. Estamos viendo el libro de Hechos y vamos al capítulo 18. Pablo está justamente en su viaje, en su segundo viaje misionero, está casi por terminar ese viaje misionero y está dispuesto a regresar nuevamente a Jerusalén. Recordémonos que la ciudad de Éfeso le pedía que se quedara un poco más de tiempo con ellos. Vamos a recordarlo. Vamos al capítulo 20, capítulo 18, versículo 20, y dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces sale Pablo con esa petición hecha por la ciudad, por los hermanos en Cristo, diciendo, no te vayas, hermano, quédate más tiempo con nosotros. Queremos seguir escuchando de la palabra, queremos seguir escuchando de Cristo. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy?
deseoso, ferviente de escuchar al Señor? ¿O vienes con un espíritu de flojera, con un espíritu de, ay, por aquí viene hoy, me hubiera quedado más tiempo en la casita, dormido, ¿no? Descansando? ¿Con qué espíritu vienes el día de hoy, hermano? Y lo digo por esto, porque a veces no reconocemos justamente al Señor, no reconocemos la obra del Señor, no reconocemos lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo salió de Éfeso para ir a Jerusalén, ¿cierto? Lo acabamos de leer, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 22. Y dice, habiendo arribado a Cesarea, está arribita justamente de Jerusalén, está Jerusalén, luego sigue Cesarea, dice, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Lo voy a volver a leer para que pongamos atención y que tú leas bien lo que acabamos de leer. Dice así, aquí Lucas dice, habiendo arribado a Cesarea, que estaba muy pegadito a Jerusalén, dice, subió para saludar a la iglesia. Si Lucas no menciona aquí a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, fue por algo. Había un propósito de mostrar el corazón de la iglesia de Jerusalén. No se puso feliz, no agradeció al Señor por la guía del apóstol, fue el instrumento de Cristo. Y simplemente lo que hace la mención aquí es, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió ¿a dónde? Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Era la iglesia donde Pablo nació. Era la iglesia donde conoció de Cristo. Era la iglesia que manda justamente a Pablo a su viaje misionero. Era la iglesia que justamente estuvo proveyendo en todos sus 3 viajes que estuvo fuera de este lugar. La iglesia se hizo cargo justamente de sus gastos. Fue la iglesia que oraba por él. Fue la iglesia que lo amaba. Fue la iglesia que lo extrañaba. Fue la iglesia que lo recibe justamente con el amor de Cristo. Y tú tienes una iglesia. Hoy perteneces a una iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas veces tú manifiestas ese amor de Cristo en tu vida? Muchos vienen por compromiso de venir, porque no les queda otra. Pero otros vienen justamente con el deseo de ser edificados y edificar a otros. ¿Con qué propósito tú vienes hoy los domingos? ¿Porque no te queda otra o porque vienes a ser edificado y edificar a otros? Tenemos que centrar siempre nuestra vida en Cristo. Tenemos que hacer que nuestra vida sea una vida cristocéntrica en todo lo que hacemos, en todo lo que pensemos y en todo lo que hablamos. Que Cristo realmente se sienta glorificado y exaltado por lo que tú eres a través de Él. ¿Lo crees? ¿Crees que ese es el llamado que Dios nos hizo? Para darle la gloria y para glorificarse a través de ti. Y tal vez no volvió jamás Pablo a Jerusalén. Y no por resentimiento, no por amargura, no por desquite o por venganza, no, simplemente Dios no se lo permitió. Muchas veces Dios tiene que tomar la decisión de que si algo está dañando su obra, quitarlo. Si hay algo que está estorbando el caminar de la obra, lo quita, lo desaparece y añade justamente corazones que están dispuestos a ser edificados y edificar a otros, porque estamos justamente en un edificio espiritual, la casa de Dios, que es la iglesia de un Dios vivo. Baluarte, columna y baluarte de la verdad. Sigo leyendo, versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Qué importante seguimiento bíblico en el corazón de aquellos que están apenas llegando a los pies de Cristo.
Él regresa nuevamente por donde pasó en su primer viaje misionero y dice aquí que fue con el propósito de volver a los hermanos y darle una confirmación a todos los que habían aprendido de la palabra. A él le interesaba mucho su crecimiento espiritual, su madurez espiritual. Al pastor le interesa justamente que la iglesia crezca. Y no solamente en el conocimiento bíblico, sino también que haya madurez espiritual en tu vida, para que puedas enfrentar un matrimonio que a veces no siempre es en tiempos bonitos, en primavera. A veces está el matrimonio en invierno y tienes que dar un más de ti. Y tienes que ser maduro, tomar las mejores decisiones que glorifiquen a Dios. Tal vez en la etapa de tus hijos, hoy requieren mayor oración, un mayor testimonio, un mayor seguimiento a tus hijos. No es lo mismo cuando tienes un hijo chiquitito, lo que tienes ahí en la cuna, no se mueve de ahí. Ahí está. Y desde ahí tú lo suministras. Desde ahí tú lo atiendes. Porque sabes que está ahí. Pero cuando este niño comienza a moverse, comienza a salirse de la cuna y de repente ya no lo encuentras en la cuna, lo encuentras abajo. O de repente ya empezó medio a caminar y a gatear, ya no lo encuentras en su recámara, ya está como en la cocina, ya está en el baño, ya. Entonces justamente ese es lo mismo cuando un niño espiritual comienza a crecer en la palabra. Si tú no le das seguimiento, si tú no te das la tarea de dar seguimiento a aquellos corazones que están apenas creciendo, entonces la pregunta, ¿quién lo va a hacer? Y tú me puedes decir, lo va a hacer el Espíritu Santo. Claro que lo va a hacer el Espíritu Santo, pero ¿a quién va a usar el Espíritu Santo? A la iglesia, al cuerpo, a ti, a mí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hoy te dejo tarea para que realmente el lugar donde tú estás, el lugar donde tú te encuentras, no debería ser un lugar cómodo. Debería ser un lugar incómodo. ¿En qué sentido lo digo? Justamente es eso, un lugar donde Dios está hablando de tu vida y Dios quiere que tú corrijas todo lo que Dios te dice que corrijas. Y por eso es un lugar incómodo. Cada vez que Dios confronta tu vida es para que tú crezcas, no para lastimarte, no para herirte, no para molestarte, sino para que crezcas, para que madures. ¿Quién dice amén? Ahora sí, vamos a dar el título de la predicación. Anótalo. El título de la predicación es Un espíritu educable. Un espíritu educable. Y siguiente versículo, versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¡Wow! ¿De dónde venía Apolos? De Alejandría. ¿Dónde estaba Alejandría? En Egipto. Acuérdense que en la diáspora, que era todos aquellos judíos que salieron justamente de su lugar central, de su lugar natal, porque fueron dispersos, fueron perseguidos, fueron saliendo huyendo. Y muchos llegaron a muchos lugares. Muchos llegaron a parte de Europa, muchos llegaron a parte de Asia y justamente Egipto. Y parte de ahí viene Apolos. Y dice que era un judío que venía justamente de Alejandría, pero ven las características que está diciendo aquí la Escritura, que era un varón, dice, elocuente. Entonces quiere decir que era una persona que tenía el don de hablar, el don de evangelista. Y seguramente cada vez que hablaba Apolos, la gente ponía mucha atención, porque Dios le había dado esa gracia para que cada vez que salía cada palabra de su boca, la gente estuviera casi sin parpadear, estaba mirando lo que estaba esperando que dijera Apolos. Apolos es un diminutivo de Apolonio, si quieres anotarlo ahí. Y se convirtió justamente Apolos en una mano derecha de Pablo.
qué importante es tener manos derechas en el ministerio, personas que son fieles, que son realmente responsables, personas que, hermanos, que se han dedicado justamente a seguir creciendo en la palabra y que puedas descansar justamente en ellos, porque te permiten seguir creciendo a ti, seguir estudiando tú, seguirte preparando cada día más. Cuando tú comienzas a delegar cierta responsabilidad en ciertos hermanos en la palabra. Y siempre habrá necesidad justamente de eso. El viernes, después de jóvenes, se acercó un varón. Dijo, pastor, quiero servir en la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? No es algo emocional, es algo que tengo tiempo ya trabajando con el Señor. Vengo de varias iglesias, porque mi padre fue pastor, y era invitado a varias iglesias a predicar. Pero quiero servir en esta iglesia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Y justamente necesitamos muchas cosas aquí en la iglesia. Porque hay mucho trabajo aquí en esta obra. Tal vez a tus ojos pareciera decir, ay, pastor, pues son bien poquitos. Claro, no estamos hablando de productos, sino de seres humanos. Corazones que son del Señor, no son nuestros. Y eso merece toda la responsabilidad y todo el cuidado para cada uno de ellos. Y necesitamos gente fiel que esté dispuesto a seguirlo al Señor, que tome su cruz cada día y que lo siga. Y me llenó de gozo justamente eso. Porque no lo dijo un hombre, no lo dijo la boca, lo dijo el corazón de una persona que ama a Cristo. Necesitamos jóvenes que amen a Cristo. Y que sean testimonio aquí en la iglesia, que sean testimonios donde ellos se encuentran en la escuela, en el trabajo, pero que siempre sean testimonio. Entonces, cuando tú lees esta parte de quién era Apolos, un varón elocuente, era un varón erudito. ¿Qué es un erudito? Que conoce de todo, no es experto específicamente en algo, pero conoce de todo. No solo sabía expresarse de palabras, sino también con ideas. Expresaba lo que tenía que decir, tenía buenas ideas, buenos ejemplos, para que a veces la predicación requiere de ejemplos testimoniales que te permitan entender un poco más lo que quiso decir justamente el autor de la carta o del libro. Y aquí Apolos reunía características importantes de elocuencias, conocía, sabía, estudiaba, estaba dedicado a lo que tenía que hacer. Y además dice que era poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía denuedo, tenía poder. Cada vez que él hablaba había poder en sus palabras. ¿Por qué? Porque algo importante de lo que él hablaba no hablaba de él. Él nunca hablaba de él. Él no hablaba de sus éxitos, él no hablaba de sus logros, él no hablaba de sus alcances, él no hablaba de sus experiencias personales, él hablaba de Cristo. Y cada vez que tú hablas de Cristo, Dios da el denuedo para hablar de Él. Porque tú y yo venimos aquí a escuchar de Cristo, no de la persona que está aquí enfrente, en este púlpito, usándolo justamente para la vanagloria y no para el propósito por el cual ha sido llamado. Cuando aquí lees que era poderoso en las Escrituras, es que conocía justamente las Escrituras, daba tiempo a estudiar las Escrituras. Era un hombre inteligente, un hombre conocedor, un expositor y capaz de poder predicar justamente lo que era la palabra de Dios. Y eso va para todos los que quieren hoy predicar la palabra de Dios. Si tú quieres predicar la palabra de Dios, tienes que aprender una cosa, que tu mensaje tiene que ser siempre Cristo-céntrico. Si tu mensaje que tú vas a predicar en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos, en tu iglesia, si no es un mensaje que hable de Cristo, no te atreves a hacerlo porque vas a ofender a Dios. Y vean lo que dice justamente en el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, otra característica.
Bueno, aquí hay dos. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. ¿De qué te habla? ¿Estaba lleno de qué? Estaba lleno de humildad. Mucha gente que se siente experto, doctorado, maestro en su rama o en su profesión, como que se le sube un poquito el orgullo. Cuando alguien maneja algo o sabe muy bien manejar algo, llega después el orgullo en esa persona. Y siente como no merecedor de lo que está pisando, no siente merecedor de la gente que le rodea y los ve inferior. Y dice que era un corazón dispuesto a ser enseñado, a ser educado. Era humilde, un requisito importante en todo cristiano. Tienes que ser manso y humilde de corazón. Eso fue lo que Cristo te demandó a ti y me demandó a mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice que este había sido instruido, había sido enseñado, había sido guiado en el camino del Señor. No había algo más importante para Apolos que ser instruido justamente en el camino del Señor. Él había aprendido de la fe cristiana. Él había aprendido incluso de la salvación. Había aprendido justamente lo que era el arrepentimiento. Eso fue instruido, eso fue enseñado. Dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Él no perdía el tiempo. Él no perdía el tiempo. Él venía justamente a hacer lo que le había sido llamado a hacer. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Cuál ha sido el llamado que Dios ha hecho en tu vida? Que diligentemente hables de Él, que te prepares para hablar de Él. Dice aquí que lo hacía con diligencia. Lo concerniente al Señor, ¿se dan cuenta? ¿Dónde estaba justamente centrado su vida de Él y el mensaje que Él predicaba? En el Señor, en Cristo. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto quiere decir que muchos tenemos limitantes que tenemos que ir rebasando, que tenemos que ir venciendo en la vida del caminar con el Señor. Cuando tú llegaste a Cristo, simplemente llegaste por misericordia, por la bondad, por la gracia de Dios. Y de ahí comenzó justamente tu caminar, tu carrera espiritual delante del Señor. Y los que tenemos ya tiempo caminando con el Señor ha hecho una obra perfecta que Él comenzó en nosotros y la va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ahí lo dice, anota el pasaje. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Con qué propósito? Para que tú y yo, ¿no?, cada día nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo. Ese es el ejemplo, ese es la meta, es el desafío, parecerte cada día más a Cristo como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano, como amigo, como empleado, como gerente, como empresario, como lo que tú fuiste escogido. Esfuérzate para parecerte más a Cristo. Y él estaba limitado, solamente conocía el bautismo de Juan. Era el arrepentimiento de obras para ser bautizados. Arrepiéntete y ven y bautízate. Faltaban muchas cosas más que tenía que haber enseñado, lo vamos a ver más adelante. Y sigo en el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Wow, este matrimonio, como lo vimos la vez pasada, fue un matrimonio de mucha bendición para el reino y para la vida de Pablo. No solamente porque compartían el mismo oficio de hacer casas. Este matrimonio era dueño de un telar y de ahí hacía justamente las casas. Para que me entiendas, casas de campaña. Y manejaban justamente el mismo oficio, tanto ellos como matrimonio, Priscila y Aquila, como Pablo. Entonces había afinidad en ellos. Pero no solamente era importante eso,
Eso era lo de menos. Eso fue lo que Dios usó justamente para acercarlos. Porque Pablo, además de predicar la palabra, de levantar seguidores de Cristo, además de estar levantando iglesias, también él quería no ser carga para la iglesia y se ponía a trabajar. Y cuando supo que había un matrimonio judío, justamente llegando de Roma, de Italia, se acercó justamente para pedir trabajo. Oh, sorpresa. Ellos también conocían las Escrituras. Y yo creo que pasaban tardes, noches compartiendo del Señor. Es lo que produce el Señor en tu vida. Cuando realmente tú tienes al Señor y tienes poco en el Señor, no quieres dejar de hablar del Señor. Porque es lo más importante de lo que te ha pasado, lo que ha sucedido en ti, haberlo conocido a Él. ¿Quién lo cree? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces la formación de Apolos pues fue limitada, era limitado, pero alguien se dio cuenta de ello, quien lo invitó a predicar justamente en la sinagoga, que fue este matrimonio que se encontraba en Éfeso. Dijo, a ver, ¿qué fue lo que está diciendo? Como que le faltó más. No que estaba diciendo algo erróneo, no. Simplemente que le faltaba un poquito más, profundizar un poco más el mensaje. Es distinto. Nunca dejó de hablar del Señor y nunca lo hizo de manera incorrecta. Simplemente faltaba profundizar un poco más el tema doctrinal, que muchas veces nosotros tenemos limitantes. Yo tengo limitantes y tengo que estar orando y tengo que estarme preparando para ir poco a poco venciendo esas limitaciones espirituales para que Dios me dé gracia, misericordia y yo pueda ser más entendible, ser un instrumento más entendible en el mensaje del Señor. Amén. Por eso necesito que ustedes oren por mí. No dejes de orar por mí. No te quejes de tu iglesia, mejor ora por ella. Amén. Entonces, esas características de Pablo, que no solamente conocía el bautismo del agua, que había aprendido de Juan el Bautista, que era el arrepentimiento, también le faltaba conocer el bautismo cristiano. ¿Cuántos bautismos habla de la Biblia? ¿De cuántos? ¿Tú lo sabes? Son 3. El bautismo en Cristo, cuando tú recibes a Cristo, como tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Cristo te bautiza con el Espíritu Santo y después tú físicamente testificas que eres un hijo de Dios cuando tú te bautizas en agua. Entonces los 3 bautismos que hablan la Biblia son 3. Le faltaba crecer en el testimonio de Jesús como testimonio de fe en el Salvador. Dejaba hablar más del Señor. No tanto de Juan el Bautista, sino hablar más enfocado en el Señor, en Cristo. ¿Quién fue Cristo? El ungido, el Cristo, el Mesías, el Mesías esperado por Israel. El que Dios mandó justamente para su pueblo. ¿Y el verbo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Gloria cómo? El unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Eso hay que enseñar, eso hay que decir, eso hay que proclamar. Pero no tan solamente decirlo oralmente, sino que tú lo vives y que la gente descubra a Cristo a través de lo que tú hablas y dices, que sería lo más significativo y lo que más da gloria al Señor, la forma en que tú te comportas, la forma en que tú te conduces. Lo que predicaba entonces Apolos no era erróneo, pero no completo. Había cosas que confirmar. Y aquí tenemos ejemplos. Cuando Dios te agenda a alguien para hablar de Él, muchas veces te centras en quién. Y la línea es bien delgada. No está mal que hables de lo que el Señor ha hecho en ti y de dónde sacó el Señor. Creo que esa es una muy buena predicación y es un buen comienzo para compartir el Evangelio. Quiero tomar un ejemplo de Jesús justamente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Leído por muchos este pasaje y muy usado para evangelizar a muchos. Dice
En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1, vamos a empezar desde ahí, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que dice que él pertenecía al Sanedrín, grupo de ancianos, de 70 ancianos que regulaban justamente las leyes doctrinales y legales del pueblo de Israel, y él pertenecía justamente a ese grupo. Este vino de Jesús de noche, malo, muy mal. Este vino de Jesús de noche para no ser visto, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay un buen tema para que Jesús se explayara en otras cosas. ¿Dónde puso Jesús atención? ¿Dónde puso atención Jesús en lo que dijo Nicodemo? Voy a volverlo a leer, y dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con. ¿Qué pudo haber dicho Jesús? Claro, he hecho muchos milagros. Y grandes milagros he hecho, justamente ese, el que tú viste, cómo cambié, cómo transformé el agua en vino. Y cómo realmente mucha gente siguió en la fiesta divirtiéndose porque el vino se había terminado. Pudo haber hecho toda una explicación de lo que realmente Nicodemo había visto en Jesús. ¿Le interesaba Jesús que Nicodemo se quedara con el milagro que él hacía? La respuesta es no. A la gente no le interesa tanto tus alcances y tus éxitos o cómo ha cambiado tu vida para tú ser un gerente, un empresario, un director, un CEO de una compañía. Eso tiene que ser como secundario. ¿De dónde realmente te sacó el Señor? Y tú ahí lo dices: ¿me sacó de dónde? Me sacó de la basura. Me sacó de la basura. Me sacó del lodo cenagoso. Jesús puso justamente atención de lo que necesitaba escuchar. ¿Quién? ¿Qué necesitaba Nicodemo escuchar? Que reafirmara lo que realmente hoy Nicodemo sabía del Señor, que era un maestro. No lo veía como el Hijo de Dios, no lo veía como Señor, simplemente como maestro. Y él tenía que saber quién era el que estaba platicando con él. Y no era un simple maestro doctrinal, era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho hombre. ¿Cierto o falso? Cierto. Y luego entonces dice el Señor: de cierto te digo. Fíjense, no se centró en el milagro, se centró en el corazón, en lo que necesitaba justamente Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tú, Nicodemo, necesitas ver el reino de Dios. No veas el milagro, no veas lo físico, ve lo sobrenatural. No mirando las cosas que se ven. Tienes que aprender a no ver las cosas que se ven, sino aquellas cosas que no se ven, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18, ahí lo dice. Solamente doy la cita, ya no da tiempo para ir más allá. Aprende justamente a sentar tu mensaje en Cristo, y Cristo realmente te quiere usar para que seas un instrumento que extienda el reino de Dios, que la gente alcance hoy esa esperanza en su vida, salvación en su vida. No hables de ti, tú no eres importante, Cristo es el importante. Amén. Apolos predicaba abiertamente con toda libertad y con todo denuedo, con todo poder. Y yo pregunto, ¿quién lo apoyaba? ¿Quién lo respaldaba? Y lo hemos dicho una y otra vez: Dios no respalda al cristiano. Dios no me respalda a mí, ni tampoco a ti. Dios respalda su palabra. Una palabra que está bien entendida, bien comprendida y aplicada en tu vida. Es lo que respalda el Señor. Su palabra, no a la persona. Y aquí se combinaban dos cosas. Alguien que era ferviente, regreso nuevamente a Hechos. Alguien que tenía un espíritu fervoroso
y que hablaba y enseñaba, y un auditorio con el deseo de seguir ¿qué? Escuchando y aprendiendo. Porque eso fue lo que la iglesia de Éfeso dijo cuando fue levantada la iglesia de Éfeso, fue justamente con ese espíritu. Queremos más, queremos más. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será ¿qué? Saciado. Capítulo 5 de Mateo, ahí lo dice. ¿Qué vio Aquila? ¿Qué vio Priscila en Apolos? ¿Qué vio? ¿Y con qué ojos vieron a Apolos? Voy a volver a leerlo. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo, con poder, ¿no? En la sinagoga frente a judíos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué vio Aquila y qué vio Priscila en Apolos? ¿Qué ves tú? A ver, voy a hacerlo un poquito, vamos a bajar de nivel. ¿Qué ves tú en tus hijos? ¿Qué ves? ¿Qué ves en tus hijos? Si solamente ves sus ojos hermosos, su preciosa sonrisa, su cuerpecito tierno, si solamente ves eso, déjate que estás perdiendo mucho el tiempo, porque eso va a cambiar. ¿Qué ves en tu esposo? ¿Qué ves en tu esposa? Ya te salió una arruga más. ¡No! Ya tienes más canas. ¡No! ¿Qué estás viendo en tu esposo? ¿Qué ves en tu esposa? ¿Sigo subiendo de nivel? ¿Qué ves en tu iglesia? Ay, tú hay muchas sillas vacías, pastor. ¿Qué se me hace que están yéndose a otra iglesia? Yo que usted me preocupaba. ¿Qué estás viendo tú en tu iglesia? ¿Ya vio el hermanito aquel? Viene cada vez cuando quiere. ¿Qué tú ves en tu iglesia? ¿Ya se dio cuenta cómo trata a su esposa? ¿Ya ve cómo la miró? ¿Qué ves en tu iglesia? ¿Subo de nivel? ¿Qué ves en tu pastor? Es que no me gusta cómo predica. Siempre lo mismo, hablar de Cristo, 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 Cristo. Pues sí, ese es mi trabajo y lo hago con todo el gusto y todo el amor. ¿Qué vio Priscila y Aquila en Apolos? ¿Un espíritu de crítica? ¿De juicio? ¿Cómo es posible que les dimos la oportunidad de que predicar? Y mira nada más cómo está. ¿Eso fue lo que pensaron? No. Vieron potencial. Vieron un hombre potencial de seguir siendo enseñado. Y ahí se centraron. Vieron sus fortalezas, no sus debilidades. ¿Estás aprendiendo? ¿Te estás notando? Aprende a ver fortalezas. Aprende a ver a tu hijo de sus alcances que tiene. No te limites en su físico. Sí, está hermoso. Es el más hermoso del mundo que Dios te dio a ti, claro. Pero ve su potencial. ¿A dónde puedes llegar ese potencial si tú lo instruyes, si tú lo enseñas, si tú lo educas, si tú lo diriges? Puedes ser un gran instrumento en el Señor si tú hoy te dedicas a eso. ¿Quién dice amén? También tu esposo, también tu esposa, también tu iglesia y también tu pastor. Amén. Entonces ellos se dieron cuenta de la necesidad de Apolos de enseñar con mayor precisión la palabra de verdad. Eso fue lo que vieron ellos. Él es potencialmente enseñable. Él viene con humildad de aprender. Enseñémosles pues. Vamos a llevarlo. ¿A dónde se lo llevaron? Seguramente se lo llevaron. No dice claramente la palabra, pero sí dice que aquí dice, le tomaron aparte, que dice que lo llevaron ¿a dónde? A su lugar íntimo, a su hogar, a su casa. Y seguramente ahí compartiendo el pan, compartieron también la palabra y fue instruido justamente Apolos de dos corazones, de un matrimonio realmente que sabía cuál ha sido su llamado de reforzar el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos matrimonios están trabajando en eso el día de hoy? ¿Cuántos matrimonios están orando justamente por lo que Dios te permite ver? No para juzgar, no para señalar lo que está haciendo el hermano o la hermana, sino lo que pueden lograr hacer en las manos del Señor. Son cosas distintas, amados.
Todo creyente debía tener un espíritu educable, enseñable, dispuesto a seguir creciendo en la obra del Señor, dispuesto a crecer en la palabra del Señor. El creyente debiera orar por una actitud humilde en su vida y en su iglesia. Un creyente debe ser constante con el deseo de corregir errores y adquirir nuevas enseñanzas en la palabra, pero que se aleje completamente del orgullo y de la soberbia, porque eso no te va a permitir crecer. El orgullo y la soberbia son obstáculos que te van a estar atando, anclando, para que tú no crezcas, para que tú no puedas ser usado en el Señor. Y lo que más me gusta es la unidad. No dice, y Priscila tomó aparte a Apolos. No, Aquila quiso el protagonismo y tomó aparte a Apolos. No, dice aquí, Priscila y Aquila le tomaron unidad. Matrimonio unido, matrimonio fuerte, en un mismo sentir, buscando servirle a un solo Señor, a Cristo. Entonces la humildad de Apolos era notable. Él accedió, él fue seguramente contento, deseoso, feliz, tal vez llorando por decir, Señor, gracias por ponerme personas que hoy me van a hacer crecer, a ser mejor instrumento para ti, a ser mejor esposo, a ser mejor hermano, a ser mejor padre. Gracias por esas personas que tú pones en mi vida, Señor. Y eso me llena a mí a ser justamente de igual manera con mis hermanos. Porque sería un egoísmo que te quedes solamente con la enseñanza y no la compartas a otros. Seguramente fue instruido en la gracia, en los dones del Espíritu, en la obra redentora de Cristo, en la renovación del Espíritu. Fue instruido, fue enseñado, fue creciendo más en el conocimiento bíblico. Y con los dones que ya el Espíritu le ha dado, wow, era realmente un instrumento poderoso justamente en el reino. Versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos no se limitó solamente a enseñar localmente, él tenía la carga en su corazón de ir extendiendo el reino, las estacas de la casa del Señor. Hoy estamos preparándonos para un nivel distinto de iglesia, porque ha sido mucho alimento interno, y hay mucha gente que está muerta afuera. Llega el momento, tal vez en corto, mediano plazo, que la iglesia empiece a hacer campañas de evangelismo, que los jóvenes salgan, que los matrimonios salgan, que la iglesia salga. Vamos por los que están muertos en sus delitos y pecados y que Cristo les dé vida y vida en abundancia. No te quedes solamente tú con la salvación, no te quedes con el don tú. Tienes que darlo también a otros que están hoy necesitados del Señor. Dios no buscó a mudos, Dios no buscó a sordos. Dios quiere instrumentos. Y queriendo él pasar de Acaya, los hermanos le animaron. Fíjense, qué hermoso es tener una iglesia que te anime, que te aliente, que ore por ti para seguir creciendo. Y no que te estanque. Ya te quieres tener más ministerios. ¿Quieres estar sobresaliendo en el ministerio? ¿Para qué, hermano? No. Ya quédate con lo que tienes. ¿Y por qué? Eso depende del Señor, no depende de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para detener? Al contrario, fuimos escogidos para alentar, para animar, para construir, para edificar. Para eso fuimos levantados, amados, para eso fuimos llamados. La iglesia va creciendo. ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Se acuerdan? Hace 12 años, ¿cómo empezó la iglesia? Tal vez 2 matrimonios.
3 matrimonios. Y la obra fue creciendo. Solo había un estudio. No comenzó predicando los domingos esta iglesia. ¿Tú sabías eso? Eso fue una prueba del Señor. Si realmente había un llamado genuino de parte de Él, dijo, vas los sábados. Y vas en el horario de fútbol por las tardes. A partir de las 6 de la tarde comenzaba el servicio aquí, en sábado. ¿En sábado? ¿A las 6 de la tarde? Uy, no, pues ¿quién va a venir? Y dijo el Señor, es que no es tu obra, es la mía. ¿Se dan cuenta de lo que puede hacer el Señor? Amén. Entonces tú estás para alentar, para orar. Y si el hermano está siendo bendecido porque le está dando a Dios mayor elocuencia, le está dando mayor entrega a su ministerio, le está dando mayor corazón de servicio, sigue orando para que Dios le siga bendiciendo. Que siga derramando el Señor, que sobreabunde la bendición en ese hermano, en esa familia, en ese matrimonio. Sería muy egoísta el corazón, solo decir, pero ¿por qué si ella tiene mucho? ¿Y qué? Qué bueno que tú no se lo estás dando, se lo está dando el Señor. Y si no le place darle más, le va a dar más. ¿Te guste o no te guste? ¿Qué hablaron en esa intimidad Apolos y Aquila? ¿Qué le hablaron? ¿O qué permitieron ser usados por el Espíritu Santo para Apolos, que dice que después de haber sido instruido, de haber sido enseñado aún más con la palabra, dice que dio ese espíritu de crecer más, dice aquí el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, quería salir de Éfeso para irse otra vez a la mejor a Corinto, a otra iglesia, de ser de bendición, de seguir llevando el mensaje de la gracia. Y le animaron, vas hermano, el Señor va contigo y nosotros orando por ti. Amén. Yo así me lo imagino. Y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. No solamente oraron, no solamente le animaron, déjame ver qué podemos hacer. Una llamadita, oye, ¿qué crees? Va para allá un hermano y tiene mucha necesidad, ¿no? ¿Quién le va a dar hospedaje? ¿Quién le va a dar alimento? ¿Quién lo va a ayudar en los recorridos para que conozca más personas? ¿Quién va a ser? Ahí te lo encargo. Va de parte nuestra. Bueno, va de parte del Señor. Cuidado. Cuídenlo. Provéanle. Asístanle para que la obra del Señor siga creciendo. ¿Se dan cuenta? No tenían teléfono celular, obviamente, no había correos electrónicos, pero me imagino que esta carta tenía que llegar antes de que llegara Apolos. Imagínense, ya tenía 2 meses Apolos en Acaya, en Corinto, y la carta estaba todavía en correos, ¿no? Tenía que llegar justamente antes para que lo recibieran, lo esperaran con ese corazón dispuesto. Hasta el Señor le dijo, pongan atención. ¿Estaban durmiendo? A ver. Gracias, Señor. Versículo 28 y termino. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! ¡Wow! ¿A quién le hacía frente? ¿A quién le hacía frente a Apolos? Y él no se veía pequeñito, él se veía grande a los ojos del Señor. Gente preparada, gente que conocía la ley. Porque la gente que estaba en la sinagoga era gente que conocía la ley. Pero no conocían a Cristo. Y por eso aquí Lucas hace aquí con exactitud, hace la aclaración, demostrando por las Escrituras. Tenía como base la enseñanza, ¿qué? La Biblia. La Biblia. Esa es la base de toda predicación, de toda enseñanza el día de hoy. Es la Biblia, es la palabra de Dios. No eres tú, no soy yo, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y con gran vehemencia, con gran desafío predicaba él. Él aprendió
Él aprendió claramente que no había ningún sustituto de la palabra, tenía que ser la palabra. Cualquier discurso eficaz tiene que ser bíblico. Cualquier discurso eficaz tiene que ser bíblico. Y por lo tanto tiene que ser aplicativo al día de hoy, a tu vida. Y quiero nomás tomar 3 puntos importantes que tienes que anotar hoy. Primeramente, las reuniones entre hermanos. Las reuniones entre hermanos, entre jóvenes, entre matrimonios. Si Cristo no está en esa reunión, es simplemente club social, no lo permitas. Es solamente paja y sombra. Si te vas a reunir con un hermano, Biblia, hermano, y vas con un devocional preparado. Por si el hermano no estaba preparado, tú lo des. Si tus amigos, los jóvenes, iban con el deseo solamente de la chorcha y solamente de la plática, y solo de perder el tiempo, sin Cristo, no lo permitas, lleva un devocional. Estamos necesitados justamente de ser edificados y de edificar a otros. Segundo punto, tienes que aprender a seguir a Cristo, pero juntos. Eso fue justamente lo que Cristo oró por su iglesia al Padre. Si tú me acompañas al Evangelio de Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal que hace Jesús al Padre por su iglesia, dice en el versículo 21, dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en, ¿qué dice ahí? Unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Visión de reino. Visión de unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Tercer punto y último. El servicio a Cristo, el servicio a la iglesia fortalece la fe y el corazón del creyente. Lo repito, el servicio a Cristo, el servicio a la iglesia fortalece la fe y el corazón del creyente. Mateo capítulo 20, versículo 26. Mateo capítulo 20. Versículo 26, dice lo siguiente: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice ahí? Servidor. Voy a volver a leer. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El servicio al Señor, el servicio a la iglesia fortalece tu fe y fortalece el corazón de él, quien lo practica. ¿Cuáles son los beneficios? Wow. Forjan carácter. El servicio a la iglesia, el servicio al Señor forja carácter. Produce esperanza. Porque tú justamente ves las necesidades que tiene tu iglesia y tienes la esperanza de que el Señor va a estar trabajando en ellas. Entonces produce esperanza, ¿no? Y además las dificultades y problemas que se presentan en el servicio del Señor o en tu iglesia es con toda la intención de bendecir tu vida. No veas un problema como algo que va a destruir tu fe. Ve el problema como algo que va a producir madurez en tu fe, crecimiento en tu fe, crecimiento en tu carácter. Los problemas son oportunidades para el crecimiento de tu ser. No le huyas a los problemas, enfréntalos, pero enfréntalos con valentía, varonilmente, dice la palabra. Enfréntalos en el Señor, y que la base de la resolución de los problemas sea Cristo, sea su palabra. Amén. Pongámonos de pie, por favor.
Cierra tus ojos. Bendito Dios, en esta mañana te damos tantas gracias por el mensaje recibido. Gracias por recordarnos lo importante que es la reunión entre iglesias, Señor, entre hermanos. Pero que hay un propósito en esta reunión de glorificarte y edificarnos los unos a los otros. Es fundamental en caminar contigo, Señor, que caminemos contigo. Que estemos seguros que tú vas con nosotros. Gracias por hablarnos de la unidad, que como iglesia deberíamos de perseguir, no solamente como familia, no solamente como matrimonio, sino como iglesia, unidos en ti, Señor, como tú estás unido al Padre. Hoy nos recuerdas también, Señor, que el servicio a ti y el servicio a la iglesia trae recompensas, trae enseñanza, forja carácter. Y Pablo lo dijo claramente en la segunda carta a los Corintios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias hoy, Señor, por poner en nosotros un espíritu educable, un espíritu enseñable, anhelando siempre buscar el servirte, que seamos instrumentos útiles, santificados, dispuestos para toda buena obra, enseñando a otros, pero enseñándome a mí también, Señor, permitiendo que mucha gente siga orando y me siga enseñando y me siga afirmando el caminar contigo. No hay orgullo aquí, no hay soberbia, no hay altivez, solo humildad, solo obediencia, solo mansedumbre, para tu gloria y honra, Señor. Bendice, mi Dios, a esta tu iglesia, a cada corazón. Amplía, Señor, el entendimiento, su memoria, su mente, su inteligencia, su ciencia, y ponles en ellos un corazón enseñable, Padre. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su semana, amados.